Muy buenos días, llegamos al tema número 6, transacciones, recuperación y control de concurrencia. Inicialmente vemos una transacción como una colección de operaciones que forman una única unidad lógica de trabajo en una base de datos. El control de concurrencia lo definimos como sistema multiusuario en una ejecución intercalada. La recuperación para cuando una transacción falla. Y la vida de una transacción se da desde el inicio, las lecturas, las escrituras de los elementos en la base de datos, el final para hacer las verificaciones y la confirmación como commit o la lunación como rollback. Toda transacción debe cumplir el principio ACID: atómica, consistente, aislada, duradera. Es decir, atómica debe garantizar el método de recuperación del sistema de base de datos. Al ser consistente, pasa de un estado a otro y debe garantizar el programador y el gestor de base de datos. Aislada, no debe leer resultados intermedios de otras transacciones que no han terminado y debe garantizar el método de control de concurrencia y el programador puede realizar este control. Al ser duradera, debe terminar todo con éxito y los cambios de las bases de datos deben ser estables, aunque falle alguna transacción, y debe ser garantizado por el método de recuperación. ¿Qué es una recuperación en sí? Hay que tener en cuenta que se pueden presentar caídas del sistema durante una transacción, errores de ejecución como overflow, división by cero, errores lógicos que violen alguna regla de integridad referencial, debidamente explícita o no, y que dejan inconsistencias en la base de datos. Hay problemas de concurrencia de transacciones, fallos de lectura en el disco, problemas físicos, catástrofes, y para todo eso debe existir un proceso de recuperación que permita que la base de datos retorne a su estado normal. Para que el sistema se pueda recuperar ante fallos se necesita grabar cada operación en la base de datos en un fichero log, una bitácora, y que tenga checkpoints que permita verificar las transacciones paso a paso. Primero se escribe en el fichero log antes en la base de datos y el fichero log debe estar en memoria estable. Con esto por cada operación se escribe un registro en el log. Comienza la transacción, la parte de la escritura, la lectura, el terminar la transacción y el punto de comparación porque todo debe validarse. Con esto se logra un proceso de recuperación óptimo en estas transacciones. Cuando tenemos problemas de concurrencia, nos damos cuenta de que la ejecución concurrente de transacciones puede dar lugar a problemas en la actualización por pérdida, problemas en la lectura de la actualización temporal, problema del resumen incorrecto, problema de la lectura no repetible. Todo esto genera una concurrencia que permite generar fallos en la transacción de la base de datos. La parte de seriabilidad, aparte del ACID que ya vimos inicialmente, las transacciones deben ser serializables. Determinar si un plan es serializable es un problema complejo y permite tener soluciones e imponer restricciones a la libre intercalación de operaciones entre transacciones. Hay que tener muy en cuenta que la parte de serialicidad permite garantizar las transacciones efectivas en la base de datos. Para eso tenemos un bloqueo en dos fases. Debe tener un protocolo que debe ser seguido por las transacciones y debe tener la fase de crecimiento donde se solicitan los locks iniciales que permiten ser el índice de toda transacción y una fase de evolución cuando ya se borra en tabla de estos procesos. Solamente este protocolo de bloqueo garantiza que sea serializable y que la transacción, sin embargo, no entre en un deal lock. Hay que prevenir los deal lock y hay que detectarlos en caso de que se presenten y lograr el proceso de recuperación. Profundicemos un poco en los deal lock, conocidos en el argot como abrazo mortal. Se genera cuando una transacción está bloqueada esperando que otra transacción libere un lock de acceso, la cual está bloqueada esperando que libere los locks subsiguientes. Y se puede generar así n veces. ¿Cómo se pueden prevenir?
cada transacción obtiene todos los logs al principio y si no puede, no obtiene ninguno. El problema es cuando no hay transacciones que no puedan obtener lo que necesiten. Ahí es donde se genera este tipo de bloqueos. Para esto, las bases de datos deben estar ordenadas de manera que puedan obtener los logs de manera consecutiva. Al detectarlos, se pide y se concede los logs, se construye un grafo de transacciones que estén esperando a las otras. Ahora, si hay un grafo repetitivo, hay que proceder a abortar alguna de las transacciones. Para lograr todo lo anterior, tenemos técnicas y siempre desde el punto de vista optimista, se permiten, primero, hay que realizar comprobaciones antes de ejecutar las operaciones, es decir, pedir slot, comprobar los timestamps, no acabar toda la transacción si la fase no está validada. Durante la ejecución de la transacción se trabaja con copias, es importante recordar eso, y que las copias deben ser actualizadas en tiempo real. Y para esto hay tres pasos en nuestro protocolo: la fase de lectura, la fase de validación y la fase de escritura. Es bueno que cuando no hay muchas interferencias en las transacciones, las posiciones se tornen optimistas. Si realmente se presentan intersecciones, fallos constantes, hay que generar un plan de recuperación inmediata. Para esto Oracle, que es nuestro gestor de base de datos que hemos llevado a través del curso, pues tiene logs cíclicos que permiten esos procesos de recuperación que se consolidan en un archivo y que permiten retomarlos en cualquier punto inicial. Adicionalmente, los procesos de backups a través de mirror, espejos o exportaciones incrementales que se hacen a las bases de datos. Esto garantiza que paso a paso la información vaya quedando almacenada y soportada. También estos procesos se pueden dar recuperaciones basadas en cambio, en tiempo, y llegamos a toda la parte completa de recuperación en caso de fallo. También para el control de concurrencia, Oracle tiene una lectura consistente. Esta garantiza que se dan los datos tal y como están al inicio de la transacción sin impedir que otras transacciones se cambien. Adicionalmente, los logs, explícitamente con el log table in for mode, indica si todas las duplas han sido compartidas de manera exclusiva. Esto garantiza que la transacción sea efectiva, implícitamente con cada operación, según la cláusula Word de selección que han realizado. La parte de Update, Delete, Insert se bloquean las tuplas insertadas, borradas o actualizadas al ser una transición no finalizada, también garantizando la integridad de los datos. Por último, el control de concurrencia permite que se realice un log implícito sobre los logs omitidos. Con cada commit se logra también generar ese tipo de transacciones. Las actualizaciones no se hacen mientras la información no esté validada. Esto garantiza que sea serializable y que la información quede contenida en su momento en cada una de las tablas, optimizando el proceso de transacción y de grabación en nuestras bases de datos. Esta parte hemos llegado al fin del tema 6 y los asistentes de Oracle nos permiten culminarlo. Nos vemos en el próximo tema.